Set Televisión presenta. Muy buenas tardes, buenas noches a quienes nos acompañan a través de las distintas señales del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Estamos comenzando este programa especial con motivo de la actividad muy importante de Don Goyo, nuestro milenario volcán, el Popocatépetl, que ha puesto los ojos del país en el centro de la República Mexicana, particularmente en el estado de Puebla, porque de manera milenaria la actividad del volcán tiene repercusiones muy importantes en la actividad económica, en la salud de los habitantes del estado de Puebla. Ocurre lo mismo en Morelos y en el estado de México, pero señaladamente y de manera tradicional, casi siempre los poblanos terminamos por admirar los atardeceres, los amaneceres de Don Goyo, pero también las exhalaciones. La actividad que ha mostrado el Coloso, nuestro milenario Don Goyo, ha tenido una actividad muy importante a lo largo de las últimas 2 semanas. Hay una numeralia muy importante que nos ha permitido ver que Don Goyo sigue presente, sigue vivo y seguirá presidiendo absolutamente la vida de la República Mexicana. Por esa razón es que el Sistema Estatal de Telecomunicaciones inicia este programa especial que es transmitido a través del 16.1, del 16.2, a través de la cadena del Sistema Estatal de Radio, del propio Sistema Estatal de Telecomunicaciones, y también a través de las plataformas digitales. Estamos a través de Facebook Live. En esta tarde nos acompaña la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique. Secretaria, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Del secretario de Salud, José Antonio Martínez García. Secretario, bienvenido a este programa, a esta su casa. Gracias, secretario. Muchas gracias, Fer. Y también nos acompaña Gracias, Jorge doctor López Martínez, que viene del Sistema Estatal de Protección Civil, un experto en la materia. Jorge, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias que nos acompañes. Y a la distancia nos acompaña también la experta en análisis de riesgo del Centro Nacional para la Prevención de SAS. Nos va a acompañar el primer tramo del programa para compartirnos sus conocimientos, cuál es el resultado del análisis que realiza la institución encargada de monitorear todo lo que tiene que ver con los volcanes en este país, pero particularmente la actividad de Don Goyo, el volcán Popocatépetl. Quiero saludar, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gema, a manera de introducción, Gema, me gustaría que nos compartiera qué es lo que estamos presenciando a lo largo de las últimas 2 semanas, después de que durante años se había mantenido relativamente calmo el volcán Popocatépetl. Adelante, por favor. Claro. Sí, mira, esta es una actividad que comenzó desde septiembre del año pasado, en este reciente episodio. No es que haya iniciado hace 2 semanas, ya llevamos casi 9 meses. Como te comento, desde septiembre del año pasado, se han incrementado el número de explosiones, las emisiones de ceniza se han incrementado también, y estamos en una fase de construcción y destrucción de pequeños domos de lava. Pues estos se construyen con cierto tipo de señales sísmicas y se destruyen mediante las explosiones, como la que tienes ahora en pantalla. Esta actividad está contemplada dentro del semáforo de alerta volcánica amarillo fase 2. No es algo que haya hecho diferente el volcán en los últimos años. Y si recordamos, desde su reactivación en el 94, pues ha tenido episodios similares a este. El que más, o el episodio más grande, podríamos llamarlo así, ha sido el de diciembre del 2000 y culmina con una explosión en enero del 2001. Desde ahí, pues hemos tenido episodios más pequeños. 2012, 2013, tuvimos un episodio similar donde la actividad se vio incrementada o aumentó su intensidad. Sin embargo, no hemos rebasado estos niveles, los niveles del 2000, y hoy día no hemos rebasado los niveles de 2012, 2013 o 2019.
En 2019 también tuvimos actividad explosiva, porque por cierto también empezó en septiembre con un incremento igual de explosiones, y también todo está, en todos los episodios que te he mencionado, está asociado a la formación y destrucción de domos de lava. Gema, ¿nos podría decir de manera breve en qué consiste el trabajo de monitoreo que ustedes realizan, particularmente en el caso del volcán Popocatépetl? Sí, mira, pues nosotros estamos haciendo un monitoreo las 24 horas del día, los 365 días del año. Una parte se conforma por el monitoreo con instrumentos. Se hace mediciones de sismos con sensores que se ponen alrededor del volcán, mediciones de aguas que se toman de los muestras de los manantiales alrededor del volcán, el monitoreo visual, que es todo lo que podemos ver mediante las cámaras o los videos o los sobrevuelos. Y en trabajo de gabinete, pues ya analizamos las señales que registran los sensores sísmicos, determinamos qué tipo de señales son y a qué tipo de proceso al interior del volcán están asociados. A grandes rasgos es lo que se hace con el monitoreo. ¿Cómo nos podría explicar, describir los sismos volcanotectónicos? ¿Qué significa tremor? Porque habitualmente los medios de comunicación que reproducimos los reportes del Centro Nacional para la Prevención de Desastres, bueno, pues compartimos la información, pero ¿qué significa estos dos términos, Gema? Claro. Pues mira, toda esta sismicidad, no solo existen esos dos, pero específicamente estos dos que mencionas. Los sismos volcanotectónicos son sismos muy similares a un evento tectónico, como los que se registran en los límites de placa, en nuestro caso en México, la placa de Cocos con la placa de Norteamérica. Son sismos por el fracturamiento de la roca, derivado de esfuerzos de acumulación de energía y que se libera mediante un sismo. Se llaman volcanotectónicos porque están aledaños a la zona del volcán. Y pues estos son básicamente, estos sismos ocurren cuando el material que viene subiendo genera ciertos esfuerzos dentro del edificio volcánico, y para poder pasar y ascender a la superficie pues tiene que romper la roca. Por otro lado, el tremor volcánico está asociado completamente al movimiento de fluidos, es decir, cuando pasa por las fracturas o las rocas que ya se rompieron, pues el paso de este fluido deja vibraciones en el suelo. Si es un paso constante de este fluido, pues va a generar una señal de tremor que puede durar minutos, horas, incluso hasta días. Y si ese paso no es constante, pues son señales de menor duración que pueden variar de 30 segundos a 1 minuto, máximo 2. Esta es la principal diferencia. Los volcanotectónicos se asocian al rompimiento de roca, y los tremores se asocian al paso del fluido en el interior del volcán mediante los conductos. Es importante toda esta información que nos comparte Gema, porque a final de cuentas hay por lo menos entre los habitantes de la zona central de la República Mexicana, ha habido momentos en los que se enfrenta uno con la zozobra, y la pregunta permanente es, ¿debemos prepararnos para una erupción de Don Goyo, Gema? Siempre debemos de estar preparados. Conocemos la historia geológica de este volcán y sabemos que tiene potencial de tener erupciones muy grandes. Todos los que vivimos cerca al volcán debemos de estar preparados y saber qué hacer en caso de que esto suceda. Actualmente no es algo que vaya a ocurrir, o no tenemos indicios, de acuerdo con todos los análisis que estamos haciendo, de que se vaya a registrar una erupción o que la intensidad del episodio actual se vaya a incrementar. No hay evidencia contundente, es más, no hay evidencia. Entonces, el monitoreo, pues el monitoreo continuo sirve para ir viendo estos cambios y determinar si pudiera terminar o culminar en una erupción mayor. Entonces, ante esta situación, pues todos los que vivimos alrededor del volcán, y no solo el Popo, sino de otros volcanes, debemos de estar preparados y saber qué hacer en caso de una erupción volcánica.
Gema, quisiera hacerle una última pregunta en esta primera etapa del programa. Si podríamos estar ante el escenario del cambio de semáforo de alerta volcánica. Ya lo sabemos, ha mantenido en amarillo fase 2, pero hubo en el pasado, en el 2013, en el 2019, inicio del 2020, el cambio de alerta volcánica. ¿Estamos ante esa eventualidad? De momento no tenemos evidencia de que eso vaya a ocurrir. La actividad actual está contemplada dentro del semáforo de alerta volcánica amarillo fase 2. Si esta actividad se llegara a incrementar o llegara a tener una mayor intensidad, se evaluaría la posibilidad de incrementar o pasar al semáforo amarillo fase 3. De momento no es necesario. Gema, le ruego que nos acompañe un momento más en el programa. Sabemos que tiene actividades allá en el Centro Nacional para la Prevención de Desastres. Es importante la información que a través de los distintos medios de comunicación, particularmente del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, porque hemos visto un fenómeno que ocurre desde la irrupción de las redes sociales. Hay información falsa, fake news, incluso información malintencionada. Por ejemplo, la divulgación de esta imagen del volcán de Guatemala, el volcán de fuego, que nos la quisieron vender como si se tratara de Don Goyo. Entonces, le ruego que nos acompañe un momento más. Iré con usted allá al Centro Nacional para la Prevención de Desastres, Gema, y quisiera preguntarle, porque antes de comenzar este programa, la secretaria de Medio Ambiente, Betty Manrique, que nos acompaña en esta mesa, nos compartía las particularidades de este polvo volcánico que estamos respirando a lo largo de las últimas 2 semanas. Secretaria. Sí, así es. Buenas tardes a todos. Un saludo hasta el Senapred. Compartíamos parte de la información que arroja el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Puebla, en donde durante el mes de mayo, en los días que llevamos del mes de mayo, hemos tenido 13 días en donde se exceden los límites máximos permitidos de partículas PM10 y PM2.5. Estas partículas, desde luego, corresponden en una parte a las cenizas. No es que todo sea cenizas, pero una parte son las cenizas. Y platicábamos justo con el doctor Martínez los efectos que esto tiene en la salud humana y de los mamíferos en general, ¿no? Hay las partículas PM2.5 ingresan prácticamente sin obstáculo alguno al organismo, provocando severos daños y consecuencias. Y las PM10 tenemos un poco más de recursos fisiológicos para contener estas partículas, por eso cuando nos sonamos, bueno, está oscuro lo que sale de nuestra nariz, porque podemos filtrarlo un poquito más. Entonces, es por eso que se toman todas estas medidas. La instrucción del gobernador Sergio Salomón Céspedes es que no se alarme indebidamente, pero que no minimicemos ningún dato con el que contemos y tomamos las medidas. Y es por eso que si reconocemos que tenemos esta cantidad de partículas suspendidas, las estamos respirando, bueno, pues hay que tomar medidas y por eso el uso de cubrebocas, especialmente en donde hay mucha movilidad. Secretario, la infraestructura médica que han dispuesto, me parece que son 4 centros, ¿tienen una definición técnica? Sí, por supuesto, les denominamos, son centros integrales de atención médica a emergencias volcánicas. ¿Qué es lo que uno encuentra ahí? Nace de la necesidad, como bien lo comenta la secretaria Betty, a partir de hace aproximadamente entre 8 y 10 días, iniciamos y al ver nuestros indicadores, existe una tendencia al incrementarse las conjuntivitis, la sinusitis, las rinitis alérgicas, las dermatitis alérgicas, las faringitis no infecciosas, porque luego creíamos que la COVID-19 o otro tipo de enfermedades. Solamente decir, secretario, lo que estamos viendo son justamente imágenes en vivo de cómo se encuentra en estos momentos el volcán. Es una postal espléndida, como suele suceder con Don Goyo, pero nos estaba compartiendo, secretario. Sí. Y en base a esto, hicimos los comparativos con los años inmediatos anteriores y nos arrojó datos muy, muy interesantes. No sé, les pasé las gráficas, en caso de que no,
las comparto de inmediato. Miren, obviamente antes del 2022 prácticamente este tipo de enfermedades mantenían una línea sin incrementos. Voy a mencionar nada más del 2022. Conjuntivitis. 2022, en el tiempo de enero hasta el corte de hace una semana, de la semana inmediata anterior, habían 7,171 casos. Al mismo corte 2023, 13,307. Si hablamos de infecciones respiratorias, en el mismo lapso de tiempo existían 135,290, 2022, y se incrementó a 318,013 para el mismo tiempo 2023. Más de 100%. Sí. Las neumonías y bronconeumonías, estas sí incrementaron, no tan exponencial, pero en 2022 eran 112 y para 2023 172. En estos casos sí tenemos presión porque llegan o son patologías que requieren de hospitalización. Al hacer este análisis y compartirlo con el gobernador Sergio Salomón, vimos la necesidad de hacer unos equipos dependiendo de los especialistas que tenemos en cada área. Vimos cuáles son las zonas más afectadas. Es obviamente Atlisco antier parecía que estaba como escenario lloviendo. apocalíptico. Sí, y era ceniza. Toda la franja, obviamente, que está más cerca al volcán, y también la repercusión que había en Cholula y obviamente en Puebla capital. Estratégicamente montamos estos centros en el Hospital Río Arronte de Atlisco, en el Hospital General del Sur, en el Hospital General de Cholula y en el Hospital del Niño Poblano, porque ahí tenemos a los especialistas para la atención de diversas enfermedades. Te pongo rápido el ejemplo. En el Hospital General de Atlisco no tenemos, es un hospital segundo nivel, no es de tercer nivel, y ahí vamos a contar con pediatría. Contamos ya con pediatría, medicina interna e inhaloterapia. El Hospital General de Cholula es un hospital más grande, es un híbrido. Ahí contamos con oftalmología, dermatología, pediatría, medicina interna e inhaloterapia. En el Hospital General del Sur, que es el equivalente a nuestro centro médico de la Secretaría de Salud, tenemos pediatría, neumología, alergología e inhaloterapia. Y el Hospital del Niño Poblano, que es un tercer nivel infantil, tenemos neumología, dermatología, oftalmología, alergología e inhaloterapia. Hicimos mesas con todos los especialistas y fíjate un dato importante, estábamos platicando con los neumólogos que tenemos, y hizo un comentario el doctor Eric Bringas, muy reconocido a nivel nacional, y dijo que esta exposición, si continuaba con esta cronicidad y llegábamos a más de 15 días que aparentemente hoy se cumplen, y esto continuaba, era el equivalente a trabajar en una mina, en las zonas donde cae, como en Atlisco. Ese es el comparativo. Es el comparativo. Las enfermedades se llaman neumoconiosis y tienden primero a afectarnos de forma de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y posteriormente ya enfermedades muy, muy severas por afectación de los pulmones. Y más aún porque hay muchos pacientes que tenemos que tienen secuelas post-COVID. Y la secuela post-COVID deja con una zona fibrótica del pulmón y mi reserva pulmonar es pequeña. Y yo al estar inhalando partículas como las que menciona la secretaria Betty, muy pequeñitas, mi reserva pulmonar empieza a disminuir porque empieza a inflamar lo útil de mi pulmón. Y son los pacientes que tenemos hospitalizados actualmente. ¿Ese sería, digamos, el segmento más vulnerable ante la actividad volcánica? Sí, los segmentos vulnerables mayores de 60 años, los niños, niñas de 10 años, menores de 10 años, pero todo el rango de edades. ¿Y los que fumadores, tengan, doctor? claro, son tendencia al EPOC, son enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahí van los asmáticos, los hiperreactores bronquiales. Hay muchos niños con hiperreacción bronquial y este tipo de partículas
de inmediato forman ese clic, digámosle, para que se empiecen a inflamar toda la vía respiratoria. Son muy propensos los hiperreactores. Tenemos a los que sufren de sinusitis, también la activa, porque tiende a inflamar todo el tejido donde se van absorbiendo estas partículas menores de 2.5 milímetros. Y son pacientes que, si continúa este tipo de inflamación, corren el riesgo de tener infecciones concomitantes de tipo bacterial. O sea, las bacterias que normalmente viven en mi piel, ¿no? El Staphylococcus aureus, los estreptococos, que viven con nosotros, hacemos simbiosis en muchos casos, al estar un epitelio inflamado durante mucho tiempo, entonces llegan y actúan de una forma agresiva. Es cuando encuentran, digamos, la guardia baja. Así es. Y entonces actúa la bacteria. La bacteria, y se han incrementado las infecciones bacterianas en estos 10 días que estamos llevando nuestros indicadores. Hemos hecho un repaso de la actividad del volcán Popocatépetl a lo largo de las últimas 2 semanas, particularmente las últimas 2 semanas, aunque el especialista del Centro Nacional para la Prevención de Desastres ya nos dijo, desde septiembre del año pasado hemos visto el crecimiento de la actividad de Don Goyo. ¿Cuáles son las afectaciones de estas partículas que nos dijo la Secretaria del Medio Ambiente y cuáles son las afectaciones a la salud humana, a los mamíferos por parte del Secretario de Salud? Pero quisiera preguntarle a Jorge López del Sistema Estatal de Protección Civil si es que la población ante esta campaña de concientización, habitualmente antes del año 2000, la gente se resistía a abandonar sus viviendas, incluso de asumir medidas de autoprotección preventivas, protocolos familiares, para estar listos ante cualquier eventualidad. ¿Esa es una historia del pasado o se mantiene, Jorge? Es en parte una historia del pasado. Nosotros, como Coordinación General de Protección Civil, buscamos compartir con la población la información de qué hacer ante las contingencias volcánicas. En este momento es principalmente el tema de la caída de ceniza, pero si llega a haber un incremento de actividad, pues ya vivimos 2 evacuaciones. El año 1994, cuando se nos reactiva el volcán después de 70 años de estar relativamente en calma, digamos. El año 2000, la segunda evacuación. Eso nos ha hecho generar lo que nosotros llamamos programa especial para contingencias del volcán Popocatépetl. Y este programa lo que busca es que coordinemos las labores entre los distintos entes de gobierno, federal, estatal, municipales, pero también un acercamiento con las poblaciones que tenemos consideradas nosotros en lo que llamamos zona de peligro mayor. En este plan, en este programa, nosotros identificamos 2 zonas, las comunidades que conocemos como más cercanas, las 24 localidades más cercanas al volcán del lado del estado de Puebla, las ubicamos en la zona de peligro mayor. Hay otro conjunto de comunidades que están en la zona de peligro moderado y nos enfocamos en trabajar en ellas, en ir a estar con ellos constantemente. Hacemos reuniones con las autoridades municipales, con las autoridades auxiliares. Hacemos algo que llamamos comités comunitarios de protección civil. Lo que buscamos con estos comités es preparar a mismos grupos dentro de la población para que sean nuestros primeros respondientes en caso de que pues, se llame a una posible evacuación. Y además compartimos otras medidas como por ejemplo qué hacer en caso de ceniza, que conozcan, difundir esta información del CENAPRED de con qué fenómeno están conviviendo, qué es lo que pasa en el volcán, cómo va cambiando su actividad, para que esto también les dé seguridad de qué es lo que sucede con el fenómeno que les acompaña el día a día y cómo deben actuar ante ese fenómeno, ¿no? Como ya mencioné, pues tuvimos dos evacuaciones ya en el estado de Puebla. Hoy en día, dentro de nuestro plan, nosotros lo consideramos que en caso de una posible evacuación, pues estaríamos atendiendo a unas 56,000 personas en estas 24 localidades de 6 municipios. ¿Qué municipios? Calpan, San Nicolás de los Ranchos, Atlisco, Tianguismanalco, Tochimilco y Atzicihuacán. Y bueno, para trabajar algo que genera siempre mucha duda en la población y que nosotros despejamos cada vez que estamos trabajando con ellos es qué se va a hacer, por dónde van a salir. Por ejemplo, este tema de las rutas de evacuación, un tema que siempre sale cuando ahí tenemos esta situación de las contingencias volcánicas o que pues nuestro amigo Don Goyo sube su nivel de actividad, es que cuál es mi camino, a dónde voy, qué hacer. Ya les compartimos nosotros sus pequeños planes familiares de cómo podrían actuar, cuál es su ruta de evacuación, cómo pueden ir de la localidad hasta donde tenemos nosotros ubicados los refugios temporales. Contamos con 10 rutas de evacuación, estas están distribuidas en todo el volcán desde el flanco norte al sur. Estas 10 rutas nos permiten llevar a las poblaciones a los destinos de refugios temporales.
Estos destinos de refugios temporales son 4 zonas seguras que consideramos nosotros en lo que es San Martín Texmelucan, la ciudad de Puebla, Las Cholulas, Izúcar de Matamoros, donde contamos ya con 205 inmuebles identificados que brindan la seguridad también de que habrá un lugar hacia donde pueden llegar. Es buscar darles esta información, es compartir esto para que la gente sepa que sabemos qué hacer, para que estamos preparados ante una contingencia volcánica. Y bueno, otra parte muy importante de lo que es nuestro plan Pocatepe es el trabajo interinstitucional. Jorge, nada más déjame, vayamos con Gema Victoria Caballero del Centro Nacional para la Prevención de Desastres, porque está a punto de vencer el tiempo que nos ha dispensado para este programa. Gema, regreso con usted. ¿Me podría decir, porque hay un conjunto de mitos urbanos, muchos de ellos, relacionan la actividad del volcán con los sismos de los últimos meses? ¿Hay una correlación entre una eventualidad y la otra? ¿Existe? No, no hay ninguna correlación. Son dos fenómenos completamente independientes. Los sismos que se han registrado en la Ciudad de México o en otras áreas cercanas a la costa son completamente independientes de la actividad del volcán. Y lo que hemos visto, este proceso de degradación, la afectación al medio ambiente, el cambio climático, ¿tiene que ver, incide con la actividad de Don Goyo, Gema? No, tampoco. El cambio climático pues son cuestiones atmosféricas o del exterior, por decirlo de alguna manera. La actividad del volcán pues son procesos al interior de la tierra, debajo de la corteza. No tiene absolutamente nada que ver. Una de las cosas que se ha dicho de manera permanente es que este tipo de actividad, la que hemos visto desde septiembre del año pasado, es que permite liberar la presión y que los domos en consecuencia están, digamos, en existe menos riesgo de que haya una explosión volcánica como la que vivimos en el inicio de la década de los 2000. ¿Es correcto? Es correcto hasta cierto punto. Entre más pequeño sea el domo, la capacidad o la presión que se pudiera ejercer dentro del volcán, pues puede ser menor, pero tampoco es necesariamente que vaya a suceder así, ¿no? Son fenómenos de la naturaleza que tratamos de entenderlos y nunca hemos podido llegar a comprenderlos completamente. Sí, estas liberaciones pueden ser paulatinas, puede ayudar, pero no puede o no ocurrir, pero es más factible a que se vaya liberando poco a poco esta energía. Gema, ¿hay registro de que haya fracturas en las laderas del volcán? Derivado de la actividad reciente, no hay ninguna evidencia. Perdón, ¿la perdí? Derivado de la actividad reciente o de la actividad por la actividad del volcán, no hay evidencia de que se estén formando fracturas o no, alrededor del volcán no. ¿Se mantiene en el mismo estatus, Gema? Sí, es correcto, no tenemos registro de que se esté dando esta situación. Gema Victoria Caballero, desde el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, muchísimas gracias por el tiempo, por compartirnos esta información y desde luego la invitación a la población en general. Mire, en la medida de que tengamos acceso a información oficial, consistente, consecuente con lo que estamos viendo ante la actividad de Don Goyo, será más importante para todos nosotros y desde luego tendremos pues un poco más de certeza, de certidumbre, y en buena medida obedece al trabajo que ustedes hacen allá, Gema. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, buena noche. Muy buenas noches. Gema Victoria Caballero del Centro Nacional para la Prevención de Desastres. Ahora les pregunto a los tres, esta campaña de profusión en el sentido de que hay que utilizar el cubrebocas, evitar las actividades al aire libre, revisar que los contenedores en donde hay agua para uso humano, alimentos, evitar consumir, pues la verdad es que todos somos un poco aficionados a las gorditas en la vía pública, son buenísimas, pero en este caso hay un riesgo, desde luego para la salud humana. ¿Han tenido oportunidad de valorar si hay una respuesta positiva de parte de la gente? Sí, hay una respuesta positiva, por lo menos con el tema del uso de cubrebocas. Es evidente, lo vemos en la calle, la gente lo está usando, porque además es algo que no les resulta ajeno. Están sintiendo las molestias, el ardor en los ojos,
esta molestia en la garganta, la gente lo está sintiendo. Y es por eso que ahorita lo que decía Gema de Senapred sobre debemos siempre estar preparados, porque al ser un fenómeno de la naturaleza, si bien podemos identificar ciertos síntomas, digamos, de este fenómeno, todo es un poco impredecible. Pero cuando ya tenemos evidencia como esto, la cantidad de ceniza, 13 días del mes de mayo con partículas PM10 y PM2.5 por encima de lo que marca la norma, el límite máximo permitido. Bueno, ya tenemos evidencia, ya hay registro de datos y esto a las autoridades nos lleva a tomar decisiones. Y estas decisiones son recomendaciones a la población para que se autocuiden y a la vez todos prepararnos con los instrumentos que tenemos a la mano. Protección Civil lo suyo, la Secretaría de Salud lo suyo. En el caso de la Secretaría de Medio Ambiente, tenemos un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y tenemos ya 5 municipios de los mencionados por Protección Civil: Atlisco, Cohuecan, Huaquechula, Tianguismanalco y Tochimilco, que ya tienen sus programas municipales de resiliencia, que son únicos en el continente. No hay otros programas iguales, no en México, en el continente, en donde se construyeron de forma interinstitucional y estos tienen el enfoque del riesgo volcánico. Entonces, ahí vienen incluidas las recomendaciones de Protección Civil, las de salud, las del tema medioambiental, el tema precisamente de cómo identificar los riesgos del territorio que ocupo y cómo reaccionar ante ellos. Programa de resiliencia. Son programas municipales de resiliencia, son únicos en Latinoamérica, de hecho son únicos en América y bueno, pues estos han sido ya reconocidos y Puebla es pionero en eso. Pues felicitaciones por ello, secretaria. Secretario, le pregunto, pues ya nos compartió el incremento estadístico de este tipo de enfermedades. Ustedes, a final de cuentas, el gabinete, vaya, les ha tocado lidiar primero con la COVID-19, que fue un ensayo extraordinario. Lo que estamos viendo es, a final de cuentas, la continuación de un programa emergente de política pública para mantener la salud humana. Sí, en efecto, sí, un programa, una política pública y el actuar de una forma pronta para uno. Siempre hemos vivido con el volcán, ¿no? Nació antes que México, nació antes que Puebla. Y seremos apenas un suspiro en la vida del volcán. Y con su actividad reportada desde milenario, ¿no? 1300, hay ya escritos o formas donde decía que el volcán estaba activo de alguna forma. Esto va a continuar. Basándonos en eso, lo que queremos hacer es dar un precedente y dejarlo para siempre de cómo mitigar este tipo de acontecimientos que si no nos habían pasado, porque a lo mejor hacía una fumarola y a los 15 días otra y al mes otra. Esto es justo lo que estamos viendo en vivo. Es en vivo lo que así está Don Goy. Y no debe sorprendernos. Así es. Tendríamos que empezarnos a habituar a ver ese tipo de actividades. Y para enseñarles la forma, te voy a poner algo que hasta yo lo ignoraba, ¿no? Todos con las conjuntivitis, con el ojo rojo, el síndrome de ojo rojo, ¿qué es lo primero que haces? Te tallas, ¿no? Sí. Y llegas y dices, chin, y me echo agua, y abro los ojos y me echo agua. Y viendo con los especialistas, con los oftalmólogos, lo que nos recomiendan es que no tallarse, porque luego hay cristales, microcristales, que yo al tallarme estoy lesionando la esclerótica y las partes externas del ojo. Y menciona que la mejor forma es agua purificada, cerrar los ojitos y con cotonetes, empezando desde las cejitas hacia abajo, en el párpado superior, ir posteriormente a toda la línea donde están las pestañas y luego en el párpado inferior y hacia afuera. Con este tipo de tips que nos dan los especialistas, no son ocurrencias de nada, son gente experta, todo lo que hacemos, porque ya hicimos un kit que al rato o en un momento más te lo voy a presentar, todo es en base a los especialistas. Hay neumólogos, bueno,
estuvimos neumólogos, oftalmólogos, dermatólogos, etc. Es un ejercicio interdisciplinario, doctor. Sí, sí, pero nunca lo habíamos hecho. Entonces, en base a dejar un precedente, decidimos hacer este kit e informar, porque a lo mejor lo del barrido ya lo sabíamos, el no echarlo a las No ponerle agua, coladeras, etcétera. pero estas situaciones de cómo lavarse los ojos, ¿no? Y de cómo protegerse, porque hay muchas personas que tienen la necesidad imperiosa de salir por trabajo, por manutención familiar, y les vamos a dar sus gogles y si están expuestos a la intemperie, también unos trajes tipo Taibe, que eran los que usábamos durante la pandemia en los hospitales, para que puedan realizar sus actividades con guantes, etcétera. Las dermatitis también, fíjate, las dermatitis de contacto, así les Las llamamos, afectaciones en la piel. se han incrementado y ya tenemos un caso grave, muy sugestivo por el volcán, que se llaman celulitis. Las celulitis ya son infecciones de los tejidos blandos debajo de la piel. Hay un caso y fue por exposición constante a la caída de la ceniza. Todas estas acciones que realizamos, pues dejamos una enseñanza para que, como con esto vamos a seguir viviendo generaciones y generaciones, sepan qué hacer en su momento. Hay comentarios a través de la transmisión de Facebook Live. A ver, les voy a compartir algunos de ellos. Dice Rocky Hernández, pónganlo en vivo. Estamos en vivo, Rocky. Por supuesto, estamos en vivo. Gracias por el comentario. Ricky, en este momento hay una intensa actividad del volcán. Sí, la estamos viendo en estos momentos. Es la señal captada a través del Centro Nacional para la Prevención de Desastres. Juliet Torres. Urge que el gobierno se ponga las pilas, que espera cuando esté en erupción. Bueno, es lo que está haciendo justamente. Nos está explicando la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, y el secretario de Salud, aparte de Jorge, de Protección Civil. Ni las mismas autoridades saben la magnitud del desastre que podría causar el volcán, dice Annie Lee. Sí, es lo que nos acaba de compartir la jefa de análisis de riesgo volcánico del Centro Nacional para la Prevención de Desastres. Lo que queda de parte de nosotros es dos cosas. Primero, allegarnos de información oficial, seria, que nada tenga que ver con los apologistas del desastre. Es fundamental para evitar entrar en pánico de manera innecesaria. Información consistente a través de las vías oficiales, del gobierno del Estado, del gobierno de la República, de las dependencias que hoy nos hacen el favor de acompañarnos, a través de la información que difunden medios de comunicación serios. El Sistema Estatal de Telecomunicaciones es una herramienta extraordinaria en estos momentos. Estamos transmitiendo a través de 2 canales de televisión abierta, a través de las plataformas digitales y del Sistema Estatal de Radio, para que todos estemos claros de que nos tenemos que acostumbrar a este tipo de actividades del volcán. Nos había dado una pausa relativamente larga, muy larga, lo cual nos hacía suponer que ya se había dormido. Nada de eso es cierto. El volcán está vivo, Jorge. No, el volcán está vivo, ha estado vivo y seguirá vivo por muchos y muchos años más. Así como, por ejemplo, vivimos en una tierra sísmica y los sismos nos van a acompañar durante todo el tiempo que estemos aquí. Es algo que no podemos evitar y por eso es muy importante las tareas de prevención y preparación. Estas tareas que se hacen respecto a qué debemos hacer con la ceniza, cómo debemos protegernos, son tareas de prevención para que la gente pueda continuar con este día a día de forma segura y también prepararnos ante otros posibles eventos de mayor magnitud que pudiera haber con estos procesos de evacuación, como ya los hemos visto, para que se realicen de forma eficiente, de forma rápida, que le den a esa seguridad a la población para ir a zonas donde van a estar alejados del volcán y donde no se verían afectados por algún fenómeno de mayor intensidad. Recordar, como bien mencionó la directora de riesgos volcánicos del CENAPET, seguimos en amarillo fase 2. Eso es muy importante, es una actividad contemplada dentro de este nivel y fase de alertamiento. Inclusive ahorita estamos viendo en este momento una explosión volcánica. Parecida. Está arrojando material incandescente justo en estos momentos, en lo que tú nos estás explicando. Eso nos da una idea de que hay que mantenernos atentos, de la información institucional, oficial, para poder determinar qué es lo que debemos hacer en este caso, Jorge. Sí, algo muy importante a recordar, algo que siempre nos dice la PRED, mantengamos
esa distancia segura con el volcán. No rebasemos este famoso radio de 12 kilómetros, eso es muy importante. Estando fuera de este radio estamos seguros. Yo sé que es una actividad muy vistosa, es una actividad que impresiona, pero estamos en sitios donde directamente no nos podría afectar, no ponen un riesgo este tipo de explosiones a la población. Y para las poblaciones más cercanas, estar atento a lo que dice el gobierno del estado, la Coordinación General de Protección Civil, lo que se difunde con las redes especiales, y también los acercamientos en estas localidades que tenemos identificadas de peligro mayor con sus comités comunitarios de protección civil, que también les pueden hacer llegar la información veraz, la información verídica, que es tal vez de lo más importante en esta etapa. Y también dentro de estas labores de preparación que deben ser permanentes, bueno, mantenemos la coordinación interinstitucional, estamos llevando a cabo reuniones con los distintos enlaces de las dependencias. En el programa especial para contingencias del volcán Popocatépetl, además, trabajamos cómo cada una de estas áreas del gobierno del estado apoyaría en una evacuación. Por ejemplo, Salud nos apoya con este tema de médicos en los refugios temporales. Todavía no hemos abandonado plenamente el COVID, mantenemos medidas de prevención en caso de COVID, los centros de aislamiento voluntario en los refugios temporales que nos apoyan también mucho, movilidad que nos apoya con lo que son transportes en caso de que hubiese que realizar una evacuación, la Secretaría de Infraestructura que revisa las carreteras de las rutas de evacuación, para que estén en condiciones. Sí, es parte de la actividad que nos ha acompañado, que tiene sus espacios, sus idas, sus venidas. Recuerdo en 2017 un evento que también nos cubrió de blanco por la noche, pero ahí creo que duró aproximadamente, nada más fue una noche muy intensa, ¿no? Hubo una ocasión en una feria de Puebla, en un mayo, en la que también nos cubrió de ceniza, pero Sí. completamente, habrán sido 48 horas de una intensa actividad y ya luego volvió a cesar. Oigan, a ver, hay comentarios. Rocky Hernández dice, está en erupción, ¿por qué no lo dice? No, Rocky, de ninguna manera, no está en erupción. No hay nada que sugiera que vaya a suceder así, pero de acuerdo con lo que nos acaba de compartir la especialista del CENAPRED, tenemos que estar preparados ante una eventualidad de esa naturaleza. Es importante subrayarlo. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. Exactamente. No quiere decir que no vaya a incrementar, pero por lo pronto, a lo largo de los últimos años se ha mantenido así, Jorge. Exactamente. El último incremento fue en 2019. Hace poco tuvimos también reuniones, mantenemos coordinación constante con el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Llevamos una de estas reuniones a Atlisco para compartir con la población esta información, el quehacer del CENAPRED respecto al monitoreo y sus análisis. Y ahí nos comentaban cómo la actividad que tenemos en este momento, lo que se está presentando desde septiembre hasta la fecha, no ha rebasado estos niveles de energía que, por ejemplo, ya hubo en el año 94, 2000, en el 2013 o en el 2019. El ejemplo que a mí me pareció más impresionante de lo que nos daban los especialistas, los vulcanólogos, es ahorita estos pequeños domos se forman de aproximadamente 4,000 metros cúbicos. Pareciera una cantidad muy grande, ¿no? 4,000 metros cúbicos. Pero que es una burbuja. El domo más grande que se formó llegó a los 7 millones de metros cúbicos. Son minúsculos. Es muy bonito las explosiones, yo creo que sorprenden a cualquiera. Yo, como dentro de mi especialidad, pues a mí estos fenómenos son pues, lo mío de cierta manera. Pero para algo que pudiera representar un riesgo para la población, no. Son domos pequeños. Sí, la actividad de la ceniza pues es permanente, pero no estamos ahorita ante un escenario que a corto o mediano plazo nos pueda decir va a cambiar el semáforo. De ahí la importancia de mantenerse informados de manera responsable, objetiva, sin entrar en alarmismos. Dice Herminia Armenta, saludos al geofísico Jorge López, que es un excelente ponente. Felicidades. Te mandan saludos. Gracias. Ya tiene una hora, sí, tiene, bueno, no, tiene desde septiembre. El volcán ha estado así. Y la cosa es que no se puede bajar la guardia, secretaria. Hay que mantener el monitoreo permanente del volcán, la emisión de estas partículas que nos ha dicho, que son Exacto. PM, ¿qué? PM10 y PM2.5, que son las que medimos y las que generan una afectación a la salud, por lo cual hay una norma que las está midiendo constantemente, y cuando excedemos ese volumen de partículas, bueno, pues ya es una señal de alerta. Hemos tenido 13 días de los 19 que llevamos en mayo
elevándonos sobre lo que la norma marca como el máximo permisible, quiere decir que tenemos que tomar medidas y las estamos tomando y estamos haciendo las recomendaciones y estamos preparados ¿Hay todos. un grupo de científicos técnicos que hacen este trabajo, secretaria? Sí, desde luego. La Secretaría de Medio Ambiente tiene su Dirección de Calidad del Aire y el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Puebla tiene de hecho, pueden ustedes en tiempo real entrar y monitorear cómo andamos de calidad ¿En del dónde aire. se puede? En la página, En la página de la de Secretaría. la Secretaría. En la página de la Secretaría de Medio Ambiente, ahí es en donde estamos en tiempo real. Todo el tiempo podemos estar monitoreando la calidad del aire. De ahí la reiteración a evitar realizar actividades al aire libre, particularmente en este contexto, secretario. Sí, por supuesto, es necesario y por la salud de todos y es una cuestión de conciencia social. Aunque yo diga voy a hacer ejercicio en las mañanas y yo voy a seguir haciendo Que es ejercicio. una buena intención, pero puede resultar no, contraproducente. el hecho de incrementar mi capacidad pulmonar al hacer ejercicio pues, hace que yo meta mucho más partículas y el daño que si yo fuera caminando o no estuviera haciendo ejercicio pues, es mucho mayor. Es por simple cuestión de la fisiopatología al ingresar estas partículas. Por eso no es recomendable, no hay que hacerlo, no hay que salir a hacer ejercicio cuando esté la fase activa, que es el tiempo, en tiempo real, cuando cae la ceniza. No hay que hacerlo, por favor. Y si hay necesidad de salir, hay muchas personas que sabemos que no tienen vehículos. Si tenemos vehículos, pues cerrar completamente las ventanas. Las ventanillas, sí, claro. Y si la caída de ceniza, esto es bien importante porque a lo mejor no lo sabíamos, Fernando, SUMA, que es el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, la recomendación es cuando está la caída de ceniza y de forma importante, no conducir, una porque si empieza a llover se hace muy resbaladizo el pavimento y dos, disminuye muchísimo la visibilidad y podemos tener mucho más accidentes. Entonces también en casos pues extremos de caída no conduzcan, por favor, no es nada recomendable conducir. Bueno, si tengo necesidad de salir y tengo que ir caminando, por favor, el uso del cubrebocas, el uso de tus lentes, en este caso para las comunidades donde vemos que hay más afectación, el kit lleva unos gogles, pero si no tenemos gogles, si estamos en la ciudad, usen lentes, vean la Secretario, forma usted y yo que utilizamos lentes, es una... Sí, por supuesto. ¿Puede ayudar? Ayuda mucho, no en la totalidad, porque tenemos entradas. Sí, claro. ¿No? Y estas entradas pues, hacen que el mismo aire, pero no llega con tanta... Sí llega a mitigar de alguna manera. Mucho llega a mitigar. Por eso el uso de lentes también es recomendable. Les pregunto, prácticamente cada 8 días, cada fin de semana hay una carrera en Puebla, en la zona metropolitana. El domingo hay una programada. ¿Se vale hacer una recomendación? Sabemos que no se puede, una política prohibitiva resulta contraproducente, pero el llamado a la conciencia de los organizadores de este tipo de carreras. Yo creo que vale la pena distinguir, Fernando, dos cosas en este momento. Una es el alcance de las cenizas. Recordemos que existen otros fenómenos naturales que tienen que ver con el viento y el alcance de las cenizas. Ahorita nuestro compañero de Protección Civil nos habla de 6 municipios. ¿No? 6 municipios. 6 municipios, los más próximos. Sin embargo, las cenizas van mucho más allá, viajan bastante, y entonces es por eso que se ha estado hablando de más o menos unos 25 o 26 municipios a donde alcanzan a llegar las cenizas. Es por eso que la recomendación del gobierno es todos aquellos que pueden ser influidos por caída de cenizas deben de tomar medidas. Y la recomendación es, si tú corres, jalas con mucha más fuerza el aire al respirar, te vas a traer estas partículas. Por tu salud, valóralo. Desde luego, bien lo decías, el tema prohibitivo es un asunto que resulta contraproducente muchas veces, pero sí a través de la información, y ustedes son fundamentales en esto. Entonces,
sí es un, digamos, un número de municipios que rondan entre 25 y 26 municipios hasta donde alcanzan las cenizas, y por lo que estamos haciendo las recomendaciones a todos ellos, porque si bien el riesgo eruptivo mayor está en un radio mucho más pequeño, las cenizas viajan y son las que hacen daño, no solamente a los seres humanos, también a nuestros animales. Y ahí Sí, el desde Instituto luego. de Bienestar Animal está para apoyar también a las personas con sus mascotas y sus recomendaciones. Déjenme leer algunos mensajes. Manuel Nieto, saludos al geofísico Jorge López, gracias por la información de prevención que sirva para la preparación de cualquier eventualidad. Dice, te mando saludos. Gracias. ¿Por qué para nosotros ya es normal esa actitud de Don Goyo? Pregunta Ramos Arturo. Crecimos viendo el volcán. Así es. De alguna manera. Hay una espectacularidad para quienes no han crecido y vivido en el territorio poblano. Y me refiero a los habitantes de la Ciudad de México, un poco sí, el Estado de México, la parte que le toca, han estado familiarizados con la actividad volcánica. Pero más allá de eso, hay gente del sureste en donde no tienen, allá los sistemas del ARTA tienen que ver con los ciclones y los huracanes, Claro. pero no con una actividad volcánica. Tendríamos que decirlo, ¿no? Sí. Que forma parte de nuestra normalidad. Estamos viendo las imágenes en vivo del volcán. Ni las mismas autoridades, bueno, ¿por qué Don Goyo? A todas las personas que están viendo el programa a través de las plataformas digitales, muchísimas gracias por los comentarios. Déjenme comentar urge que el gobierno y en este momento hay erupción. No, ya hemos dicho, no hay erupción, lo que hay es una intensa actividad. Las autoridades municipales, que mucho tienen que ver, son receptivas ante este conjunto de reuniones de información interinstitucional de materia preventiva. ¿Sí lo son? Sí, sí, hemos trabajado muy de cerca con estos municipios, con estas localidades. Nos acompañan inclusive cuando hacemos estas reuniones. Siempre hemos tenido buscar esa coordinación que inclusive refuerza con la población, el ver que estamos ahí, que estamos presentes. No siempre a veces se decía, no, es que nos están dejando esto, todo lo contrario, ¿no? Están el Estado, está el municipio en orden, trabajando con ellos para asegurar que sepan lo que tienen que hacer y para asegurar que se dan las condiciones para que estén seguros. ¿Podríamos decir que la cultura de protección civil sí ha crecido? Sí. ¿Sí ya forma parte de La nuestra vida cultura de la cotidiana? prevención, la cultura de la protección civil, sí. Desde el 94, tal vez cuando nos sorprendió que se reactiva el volcán, ya con estos casi vamos para 30 años de actividad interrumpida a veces, sí ha cambiado mucho la forma de pensar. Bien lo comentaban a veces en el 94, en el 2000, pues la gente era renuente, ¿no?, a este tema cuando se hablaba de unas evacuaciones, ¿no? ¿Cómo voy a salir de mi casa? ¿Qué va a pasar con mis cosas? ¿No voy a dejar lo que yo tengo? Hoy en día nosotros trabajamos también, por ejemplo, mucho con las escuelas en las zonas del volcán, porque eso nos apoya a generar una cultura de conocimiento y además de prevención, donde desde los más chiquitos difundimos cuáles son las medidas adecuadas, qué es lo que hay que hacer, y eso también motiva a los padres y los pone en esta idea, o los mete este pensamiento de debemos protegernos, debemos prepararnos, debemos saber cómo actuar. Nosotros difundimos algo, por ejemplo, que se llama mochila de emergencia en las localidades, que es que tengas un pequeño armado en tu casa de lo que vas a necesitar en caso de Como que un hubiera una kit de los que evacuación. nos decía el secretario. Exactamente, solo que este es para evacuaciones en específico. Les hablamos también de cómo hacer su plan familiar, ¿no? Trabajamos con las madres de familia, les llevamos los folletos y les explicamos, bueno, cómo te vas a preparar en caso de que si te llamaran a una evacuación, dónde van a llegar los camiones a tu localidad, cuál es tu ruta de evacuación, cómo va a comunicarse tu familia en caso de que, pues pasa, las evacuaciones podrían ser en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? Si el esposo está trabajando, la madre de familia, pues en otras actividades, los niños en las escuelas, ¿no? ¿Cuál debe ser todo el plan que deben ellos ejecutar, que ellos deben elaborar y realizar en caso de que se necesite? Y esto hemos encontrado muy buena respuesta a muchas personas. Les gusta, se contagian de esta idea de trabajar en estas medidas de prevención. Inclusive en algunos lugares, no se puede recordar ahorita, tenemos muy buenos comités en, por ejemplo, la Magdalena Yancuitlalpan, donde hay un señor que trabaja muy seguido con nosotros. Cada vez que estamos con ellos, él nos acompaña y nos dice, yo los apoyo, hacemos la difusión, ¿no? ¿A quién más traemos? Y va la gente de la escuela, van los directores, ¿no? Sí ha crecido la cultura de la prevención, la cultura de la protección civil, ¿no? Hemos ido avanzando con este fenómeno que nos acompaña y cada día yo creo que estamos más preparados ante
ante cualquier situación que pudiera presentarse. Bien mencionaron, pues es un fenómeno natural, pero eso no quita que debamos estar preparados ante él. Oiga, secretaria, ¿y este fenómeno de la venta de ceniza? Hay gente que está ofreciendo ceniza. Como Pues si es fuera un buena para souvenir. las macetas, ya lo dijo el doctor Martínez en la rueda de prensa pasada. Es buena para las macetas, pues Sí, es si como la estamos recogiendo, pues está bien, hay que comprar. ¿Sí? esfoliante. No, no hay que ponerla en contacto con la piel, respirarla, ¿no? Pero bueno, si alguien compra su bolsita de ceniza y se la pone a sus plantitas, les va a caer muy bien. Está lleno de minerales, está lleno de elementos que le caen bien ¿Sí a las nutre la plantas. tierra? Sí, sí, sí. ¿Y se vale venderla? Pues yo digo que yo no veo, digo, a ver, hay un principio general de derecho que dice que el particular puede hacer todo aquello que no le está prohibido. Yo no recuerdo que haya una sola ley que prohíba la venta de cenizas, pues se podrá hacer. Pero qué manera de aprovechar una oportunidad de esta naturaleza. Sí, claro. Uno no podría haberse imaginado, nosotros somos comerciantes, ¿verdad? Sí. Bueno, acuérdense del socavón y toda la economía que generó en torno. Entonces podremos estar tranquilos. No va a haber una erupción, por lo menos no en este momento, como lo dicen en redes sociales. No hay una actividad tan intensa, tan riesgosa como las que han compartido a través de redes sociales. ¿Qué es lo que sientes tú, Jorge? Trabajas todos los días para concientizar a la gente y te encuentras con que de pronto te llega al WhatsApp de todos nosotros Sí. esta imagen del volcán. ¿No Sí. sientes un poco frustración? No es parte del trabajo, es parte del trabajo, es buscar cambiar estas a veces mecánicas que se fueron principalmente redes sociales. Hoy en día todos tenemos acceso a un teléfono y la capacidad de difundir mucha información que a veces no es la más adecuada, pero nosotros estamos aquí para apoyar en ese tema, para llevar la información correcta, para que la gente tenga desde los datos duros y correctos de los especialistas sobre el volcán, para que pues no confundamos videos del volcán de fuego de Guatemala con la silueta de Don Goyo que nos ha acompañado tantos años, hasta las medidas de prevención de qué hacer por una contingencia, de qué hacer por este tema de la ceniza, difundir, por ejemplo, qué es la ceniza, ¿no? Normalmente pues vemos que es esta tierrilla que nos cae, pero es más bien un conjunto de cristales, es roca pulverizada, ¿no? Como bien comentaba el señor secretario, pues esta roca sienta a nuestros ojos, pues nos puede lastimar, igual en los pulmones. Entonces, esta es buscar brindar la mayor cantidad de información, verás, de una forma pues convincente, de una forma que además sea amigable para la gente y que esto nos permita que después estas cadenitas de WhatsApp o lo que sale en Facebook, pues lo vayamos relegando poco a poco, ¿no? Y mientras más acerquemos esta información a la población, mientras más se lleve la información correcta, pues yo creo que vamos a poder ir aminorando, mitigando, frenando estas pues, cadenas de desinformación que pues sí nos complican, pero que debemos trabajar contra ellas. Oigan, y a partir lo refiero particularmente el día de ayer, comenzó a reducir notablemente la presencia de ceniza. Hoy tengo la impresión, y es un punto de vista personal, casi no hay. ¿Podemos respirar tranquilos? Siempre hay que respirar tranquilos, pero con mucha información, como le dice Jorge, con información veraz, acudiendo a las fuentes oficiales. El llamado es, lo ha dicho el Senapred en más de una ocasión, el llamado es a no sobredimensionar la información que hoy tenemos. Hoy tenemos una cantidad de información disponible en fuentes oficiales y entonces hoy, si bien tenemos muchos días consecutivos, la fuerza, la energía, ya decía la representante del Senapred, la energía y la fuerza liberada no ha sobrepasado niveles de otros años. Por lo tanto, estamos en un estatus de sí, una intensidad que es muy visible, muy notoria, se percibe, pero que no está en un punto que digamos ya vamos a pasar a amarillo fase 3. No hay datos para eso todavía, pero ante la cantidad de ceniza, que hoy el tema es la ceniza. Hoy lo que nos tiene a todos convocados a actuar, a generar una política pública que instruye el gobernador Sergio Salomón, deriva de la cantidad de ceniza que está cayendo. Hoy ese es el tema y sobre esto, porque tiene consecuencias a la salud, es que estamos trabajando, Fernando. Y esa cantidad de ceniza que hemos visto de manera notable en la zona metropolitana, todos esos municipios, ¿hay una afectación a la salud emocional, secretario? El estrés. Sí, por supuesto. Hay que recordar lo que vivimos con la COVID-19, sin que nos diera, pero el hecho de no salir de casa, el estar en una situación de no poder ir a vender porque
hay que recordar que la salud no solo es la ausencia de la enfermedad, sino es todo un balance biológico, social y psicológico. Si de forma social no estoy bien, pues sigo enfermo, ¿no? Y obviamente las acciones o políticas punitivas de no salir, etcétera, por eso no las realizamos, conllevan a mucha afectación psicológica, pero este tipo de escenarios también deprimen, también son depresores, no de la magnitud de lo que vivimos con la COVID-19, pero sí nos baja un poquito la moral. ¿Y hay afectaciones a la actividad productiva, secretario? ¿A la actividad académica? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo rapidísimo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos a la población? Ahí va. Mi sugerencia es que no consuman alimentos que vendan o que estén a la intemperie, ¿no? Ya sea en preparación o a venta. Bueno, yo ya ahí estoy afectando a una persona en su comercio, entonces por supuesto que sí hay afectaciones económicas, ¿no? Porque ya el papero va a tener que buscar otra forma, ¿no? Los chicharrones o los que venden, ¿no? La microeconomía. La microeconomía, pues ya empieza a tener una afectación. Hay que buscar formas, por favor, para prepararlos en lugares cerrados, y al yo ofrecer los productos, ya sea en la calle, tenerlos completamente cubiertos. Hay que tomar en cuenta que hay muchas sustancias tóxicas que son también de tipo inflamatorio para todo el tracto gastrointestinal y pueden producir gastroenteritis y exacerbar otro tipo de enfermedades para los que tienen patologías como el Crohn o el CUSI. Pueden exacerbarlas. Entonces, las recomendaciones en salud son muy específicas y hay que llevarlas a cabo. Si la pregunta de hace rato que le comentabas a Betty sobre cuándo saber si salgo o no salgo, sí es complejo. Primero hay que estar muy vigilantes de lo que digan las instancias autorizadas, como es Protección Civil, como es el Senapred. Pero si yo veo que sale una fumarola, eso es a título personal. Bueno, y como médico, si yo veo que está la fumarola y sé que soy asmático, que soy hiperreactor bronquial, que tengo EPOC, que tengo secuelas de la COVID-19, yo tomaría mis precauciones y usaría el cubrebocas, ¿no? O si tengo dermatitis de contacto sin la exposición al volcán y me cae la ceniza, pues sé que me va a dar dermatitis. Entonces hay que cubrirse muy bien, hay que tomar todas las acciones de mitigación necesarias. Ya cuando veamos que el viento se las llevó a otro estado o a otra región, pues en ese momento yo bajaría la guardia. Oiga, secretaria, me pareció muy importante y necesario destacar. Nos concentra el hecho de la caída de ceniza, Sí. que no es indicativo de que vaya a haber una erupción volcánica, particularmente el riesgo para la salud humana de tener una presencia excesiva de ceniza. Eso hay que decirlo, secretaria. Así es, eso es lo que nos tiene convocadas a todas las autoridades. Ese es el fenómeno que hoy estamos viviendo, una caída muy intensa de ceniza en más de una veintena de municipios y que esto afecta a la salud. No, lo que nos convoca en este momento a las autoridades y por lo que convocamos a la sociedad no es un riesgo eruptivo, sino la caída de cenizas que ya tiene una intensidad que nos amerita hacer los llamados, hacer las recomendaciones, revisar desde luego, como dicen, siempre hay que estar preparados, porque al ser un fenómeno de la naturaleza nadie lo puede predecir, ya lo decía Gema, no hay forma de predecirlo, pero tenemos, por un lado, la preparación permanente a través de nuestros programas de protección civil, estos programas innovadores de la Secretaría de Medio Ambiente de resiliencia, pero hoy por hoy lo que nos convoca es un fenómeno puntual que es
la caída de ceniza de manera muy intensa que afecta la salud de seres humanos, de nuestros animales también, desde luego. De los mamíferos en general estamos muy expuestos a tener daños por la cantidad de cenizas con la que estamos teniendo contacto. Y que hay un equipo permanente que está monitoreando, observando todos los días, durante 24 horas, la actividad del volcán. Exactamente, en este caso, pues el Centro Nacional de Prevención de Desastres mantiene este monitoreo 24/7. Eso pues nos permite estar al pendiente de cómo se desarrolla el fenómeno. Este monitoreo, pues que no nada más son las cámaras o ver las explosiones, es todo un trabajo muy completo de los movimientos del volcán, las deformaciones del volcán, todo un conjunto de estudios exactamente científicos que les permiten a los especialistas del CENAPRED dar un diagnóstico de cómo se encuentra y bueno, en este caso, pues decirnos que nos mantenemos en amarillo fase 2. ¿Ustedes tienen una comunicación permanente con las autoridades federales? Sí, con el CENAPRED mantenemos coordinación permanente, con la Coordinación Nacional de Protección Civil, nuestros entes rectores en este caso. Para cualquier información, para cualquier situación, pues siempre tenemos la información de cómo está el monitoreo, de qué está pasando, de si hubiera que tomar alguna acción. Y bueno, la responsabilidad siempre bajar esa información a la población para que sepa, ¿no? Que todo sea abierto, que la gente sepa qué hay que hacer. Al fin y al cabo, pues es un fenómeno natural. Todos debemos conocer cómo actúa, cómo se desarrolla, qué puede presentarlo, y siempre buscamos que esa comunicación que fluye desde los especialistas pues llegue a la población. Difundimos el reporte del CENAPRED todos los días para que la gente conozca cuántos eventos ha tenido, fumarolas, explosiones, cuánto tremor. También de parte de nuestros especialistas en la coordinación desarrollamos un pronóstico de dispersión de ceniza que nos permite en un lapso de tiempo pues de 6 horas, 12 horas, saber más o menos hacia dónde iría la ceniza, qué municipios. Pronóstico de dispersión de cenizas. Es decir, hacia dónde va la ceniza del volcán. Exactamente. Normalmente en meteorología pues pueden trabajar esto del régimen de vientos. Entonces se generan los modelos de si se produce una pluma o una exhalación volcánica y dependiendo la altura que alcance esta, hacia dónde podría desplazarse y por ende en qué municipios podríamos tener caída de ceniza. Dicen que Dios aprieta pero no ahorca. En este momento está cayendo una lluvia importante en la zona metropolitana de Puebla, cosa que todos debemos celebrar porque va a limpiar un poco el ambiente, ¿no? Sí. El ambiente que hemos padecido durante las últimas 2 semanas. ¿Qué dice la estadística de este análisis de dispersión de ceniza? Casi todo el tiempo viene a Puebla. Pareciera. No, inclusive dentro de los trabajos que hace el CENAPRED, algo que es conocido, el famoso mapa de peligros volcánicos, para la cuestión de la dispersión de ceniza hay algo que ellos llaman régimen de vientos y que nosotros compartimos con la población. Pues normalmente de mayo a junio, de mayo a octubre, pues va a la Ciudad de México o tienden los vientos a arrastrar hacia el oriente del volcán las exhalaciones. De octubre a mayo, el resto de los meses del año, pues el viento tiende a arrastrar la ceniza hacia nuestra posición. Ahorita pues estamos esperando a que este régimen de vientos termine de actuar. Haga lo suyo y se vaya a la Ciudad de México. Exactamente. Y ya podemos entonces recuperar esta actividad de las actividades físicas al aire libre, los maratones, las carreras y demás, y que nos devuelvan el derecho que nos habían quitado desde la pandemia, doctor. Así es. Darnos un beso y un abrazo. Así es. Que es un poco lo que contribuye a la estabilidad emocional, ¿no? A la falta de estabilidad emocional, doctor. Sí, estimado Fer. Algo que se me había pasado, Fer, es estos kits que por indicación del gobernador Sergio Salomón vamos a empezar, bueno, a partir de hoy empezamos a dotarlos. Es lo que estamos viendo en pantalla, Son doctor. esos los kits. Bueno, los kits van a traer unos gogles, tienen cubrebocas, tienen los cotonetes. Obviamente vienen todos los panfletos donde dan las indicaciones. Tenemos una solución de hialuronato de sodio, que es la que nos ayuda a limpiar el ojito para aplicarla en caso de que ya exista una conjuntivitis. Tenemos también agua de mar para todas las personas que sufran de constipación o de sinusitis. Esto limpia muy bien toda la narina. Y para las personas que estén en lugares y por necesidad imperiosa deban de salir a trabajar, les vamos a dar un traje Tyvek, unos guantes también,
para que hagan todas sus funciones. Aquellas personas que colaboran en la limpieza de los municipios, que tienen que estar expuestos a Pensamos, por ejemplo, en las naranjitas aquí en las Puebla naranjitas capital, aquí doctor. en Puebla. Sí, ahorita vamos a iniciar, tenemos ahora sí que el primer tiraje son alrededor de 30,000 kits. Vamos a empezar por las zonas donde hay mayor necesidad, que son 6 municipios en esa franja donde cae mayor cantidad de ceniza. Posteriormente ya vamos a ver si continúan las exhalaciones y viene con los vientos y con toda la dinámica del aire, sigue para Puebla capital y las Cholulas. Vamos a incrementar el tiraje de estos kits para ya iniciar en Puebla capital, las Cholulas. Atlisco sí tenemos ya pensado también dar los kits. ¿Estos dónde se van a repartir? En los centros de salud de las comunidades, de las 6 comunidades, y en los hospitales donde vamos a tener los centros integradores para la atención de la emergencia volcánica. ¿Cuántos kits se van a preparar, doctor, para poder...? De aquí para el lunes son 30,000 y hay otro tiraje de 30,000. La primera etapa son 60,000 kits. 60,000 kits. Sí. Bueno, acaba de tuitear el secretario de Gobernación, Julio Huerta, dice, se les informa que el 22 de mayo, el 22 es el lunes. Es el lunes. Lunes 22. El gobernador Sergio Salomón, la Coordinadora Nacional de Protección Civil y el secretario y Julio Huerta realizaremos un recorrido por la ruta de evacuación del volcán Popocatépetl número 2, que iniciará a las 11 de la mañana con 30 minutos en San Nicolás de los Ranchos. Posteriormente, a las 3 de la tarde, se realizará una conferencia de prensa de la ciudad de Puebla para dar pormenores de todo esto que hemos venido compartiendo con todos ustedes. ¿Qué significa? Que las autoridades están pendientes de lo que está sucediendo en torno del volcán, la ceniza que nos ha bañado durante prácticamente 13 días, ¿verdad? 13 días. Son 13 días. Un poco, Aproximadamente, sí. decía, no es una metáfora, de verdad, Dios aprieta, pero no ahorca. Casi llegamos a los 15 días, Así es. secretaria, Así es, exactamente. para evitar llegar a los límites permisibles para mantener la salud humana. Así es, exactamente. Son 13 días en donde hemos tenido definitivamente con las mediciones de calidad del aire, partículas por encima de lo que la norma marca como lo máximo permisible. Es decir, ya estamos en un estatus de riesgo a la salud y es en donde tenemos pues, que estar tomando todas estas medidas, como bien lo menciona el doctor Martínez. 48 horas nos separaron de ese riesgo, secretario. Son 48 Sí, horas. tendrían que ser 48 horas consecutivas teniendo un índice de mala calidad del aire. Están ustedes en pantalla viendo el monitoreo de calidad del aire en este momento. En este momento tenemos en 2 estaciones de monitoreo calidad del aire regular. Lo que está en verde es buena calidad del aire, lo amarillo es regular y luego viene la mala calidad del aire. Para que declaráramos una contingencia por mala calidad del aire tendríamos que reunir 48 horas consecutivas de mala calidad del aire. No se ha dado esto porque tenemos precisamente estos vientos que dispersan por algunas horas y entonces volvemos a tener mejor calidad del aire y así, vamos, la naturaleza nos ayuda mucho. La verdad es que la madre naturaleza es generosa y siempre nos ayuda, ya lo decías ahorita, está lloviendo. Siempre está ahí nuestra madre naturaleza, pero tenemos nosotros que hacer lo que está en nuestras manos para ayudarle y estar en condiciones de salud y de seguridad suficientes. Oiga, secretario, permítame regresar al tema de los kits, el reparto de estos. Nos dijo que son, ¿cuántos van a empezar a repartir el lunes? Entre sábado y domingo, bueno, ya empezamos, pero el primer tiraje que ya tiene que estar el lunes ya en todas las unidades son 30,000. De acuerdo. Quedaron claramente establecidos los criterios para la distribución de estos Sí. kits. ¿Cómo identifican a las personas que auténticamente lo requieren? Claro, van a llegar al centro de salud, obviamente si tienen algún tipo de afectación, ver si la misma Es un familia, análisis económico, socioecológico. social, exactamente, ver, y si la familia está expuesta, ¿no?, por las condiciones de la vivienda, y en ese momento se determina por el facultativo, por el médico o por el promotor en salud
qué tipo de kit da. Se me olvidó comentarte que también hay pomadas con esteroides para las dermatitis, etcétera. Por eso lo tiene que dar el facultativo, el médico. Y él decidirá cuántos kits a una familia. Yo no le daría, si no están yendo a la escuela los niños, En no estos le voy a municipios en dar- donde ya se Sí, determinó claro. que la actividad escolar Así es. no le sea a voy a dar distancia. gogles, ¿no? Se lo doy al papá, a la mamá, a la abuelita que están a la intemperie y tienen necesidad de salir a continuar sus actividades pues, para subsistir. Todo un ejército del personal por la Mucho. salud dedicado a esto, doctor. Así es, de promotores de salud, de todos los centros de salud, de las casas de salud que están en los municipios. Estamos hablando que son casi 75 en esta primera etapa, ¿no? Si continúa esto y vemos que hay que avanzarle a las Cholulas o Puebla Capital, pues es también... Estos se incrementa centros, muchísimo. CAMED me parece que se llaman, ¿verdad? Sí. ¿Podrían incrementar, doctor? Mira, no... ¿Es una probabilidad? No, porque ya están en donde tenemos a los especialistas y cubrimos prácticamente la franja. ¿Ok? Está Cholula, está Atlisco, está el Niño Poblano y el problema es que no tenemos esos especialistas en zonas más cercanas. Claro. Si yo los tuviera, pues los mandamos hasta un centro de salud. No hay ni forma de tenerlos, ¿no? Un neumólogo son subespecialistas que son escasos a nivel nacional e internacional, pero en donde los tenemos a todos los compañeros neumólogos, neumólogas, ahí vamos a hacer la recepción de este tipo de pacientes. ¿Usted diría que a partir de la presencia de la ceniza en el ambiente, en la zona metropolitana de Puebla y estos municipios, la política pública que nos está describiendo actuó de manera inmediata, rápida, suficiente? Sí, era difícil al principio, como bien lo comentan, porque yo no sé cuándo va a terminar el Popocatépetl de echar la ceniza hasta esta zona, yo no lo sé. Nadie lo sabe. No, pero actuamos porque ya van 14 días, ¿no? Y yo no sé si van a seguir 20 días más. Toda lo que absorbimos, digámosle, durante 14 días, pues eso ya está y va a seguir dañando el organismo, es una realidad. Pero si mi exposición se prolonga a un mes o a 2, yo no lo sé. Bueno, pues hay que actuar para en ese momento romper esa cadena de acción en contra de la ceniza. Entonces, es muy buena política. Donde lo querramos ver es buenísima la política. Ahora, en un momento determinado, pues esto es lo que vamos a estar viviendo durante muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Entonces, qué mejor que ya todos nuestros hospitales, los centros de salud de la zona, ya sepamos o tengamos ya los algoritmos. Algo se me pasó. Todos nuestros centros de salud, las casas de salud y los hospitales de la zona tienen pegados ya en urgencia sus algoritmos, sus flujogramas de qué hacer en caso de que venga un niño con conjuntivitis. Ese algoritmo es una guía de actuación. Es la guía de práctica clínica de las enfermedades que está provocando la caída de ceniza del volcán, de la aspiración o del contacto. Entonces, ¿qué hacer si hay dermatitis? ¿Qué hacer si hay conjuntivitis? ¿Qué hacer si hay rinitis, faringitis, faringoamigdalitis o hasta casos de neumonía, ¿no? Y toda la red de referencia y contrarreferencia. Una casa de salud lo manda al centro de salud, el centro de salud, si no lo puede o ya viene un poquito más avanzado el proceso inflamatorio, lo tiene que mandar a un hospital de segundo nivel. Un hospital de segundo nivel, si no tengo neumólogo y requiero de un neumólogo, entonces ya lo mando al tercer nivel de atención. Todos esos procesos y las políticas de ingreso y los procesos ya están pegados en flujogramas de las guías de práctica clínica de todas las enfermedades. Entonces no hay pretexto de que no sé qué hacer. ¿No hay espacio para la improvisación, doctor? No. Aquí todo lo que las acciones que hicimos fue en un órgano colegiado con los especialistas en el tema. No, aquí no hay de que pues yo le voy a poner estas gotitas, no. Todos son recomendaciones de los especialistas.
de los oftalmólogos, de los dermatólogos, del neumólogo, de los neumólogos pediatras, porque también la patología cambia de un adulto a un niño, y todo está basado en la experiencia médica de los especialistas y subespecialistas. Lo que nos quedaría es esperar a que este régimen de vientos, como lo definiste, comenzara a hacer lo suyo, comenzara a variar la dirección del viento. Es probable, ya estamos en mayo. Hoy inclusive, estando atento a lo que son las cámaras del Senapred, a la cámara de Tlamacas, a la cámara de Alzomoni, pues la mayoría de las exhalaciones, porque sí las tuvo a lo largo del día, pues ya empezaron a girar hacia el oriente. ¿De verdad? ¿No? Sí, se veía inclusive ahorita en una de las tomas que presentaron, pues ya se veía más vertical la pluma, ya no estaba tan marcada hacia los municipios A ver del si las estado de producciones Puebla. pueden ayudar con esa toma del volcán Popocatépetl. A ver si se alcanza a ver, porque de verdad la lluvia parece ser intensa. ¿Es lo que estamos viendo? No, ahorita ya es de noche. Ya prácticamente ahorita oscureció. Sí, lo más seguro es que hay un poco de actividad todavía arriba, esas luces que se ven, lo más seguro El hecho de que la columna se mantenga de una manera más vertical, ¿significa que ya comenzó a variar el viento? Hemos visto en los últimos días que cada vez que había una exhalación, pues enseguida iba sobre los municipios de San Nicolás de los Ranchos, de los municipios de Huejotzingo, de las Cholulas. Cuando se empieza a ver en la misma forma de la pluma cómo esta ya cambia de dirección, como por ejemplo se está manteniendo vertical, es que los vientos en la atmósfera pues ya apuntan hacia otra zona, van en otra dirección, y bueno, esperemos que sí este régimen de vientos siga cambiando y pues ya no solo a nosotros, ¿no? Sino también no para el otro lado. Que el reparto de cenizas sea más equitativo, secretaria. Sí, desde luego, pues ya aportamos los días que teníamos que aportar antes de que cambiara el viento. Yo también creo que esto va a ser algo adicional que nos dé un respiro, pero no podemos, como bien lo dices, Fer, en ningún momento bajar la guardia, porque los fenómenos de la naturaleza son impredecibles y muy cambiantes. Entonces, tener esto ya como una política permanente de capacitación, de difusión, de conocimiento, de seriedad también, para evitar, como generar alguna preocupación excesiva que no corresponda a lo que en la realidad está sucediendo. Lo que en la realidad hoy está sucediendo es el tema de la ceniza, y entonces es lo que tenemos que atender de manera muy puntual, y que así se ha estado haciendo con la Secretaría. Hay una condición que poco se ha dicho, que este gabinete le tocó bailar con la más fea, porque llegaron a la administración y estalló la pandemia de COVID-19, el SARS-CoV-2, que puso a prueba absolutamente a todas las instituciones, incluso a la raza humana, su calidad, su escala de valores, de solidaridad, estuvo a prueba durante muchísimos meses. Estamos relativamente acostumbrándonos a vivir con esta enfermedad, que ya lo ha dicho, lo ha reiterado el doctor en cada exposición mediática que hace, que tenemos que acostumbrarnos a la existencia, a la cohabitación con este virus. Pero vienen los sismos y viene la actividad volcánica. No hay espacio para el descanso, secretaria. No, claro, no hay mucho que no. espacio, ¿verdad? Y por eso hay que evaluar los riesgos. Y por eso el tema de estos programas, que ahora vamos a arrancar con 21 programas más en diversos municipios, porque hay que evaluar los riesgos. ¿Qué riesgos? Volcánicos, sísmicos, por incendios forestales, deslaves, inundaciones. Hay riesgos. Los seres humanos ocupamos el territorio y tenemos que ser capaces de identificar los riesgos, saber cuál es nuestro nivel de vulnerabilidad, es decir, qué tan débil o qué tan fuerte estoy yo y mi comunidad frente al riesgo, y estar preparados para ello, para minimizar los daños y reaccionar rápidamente. Y eso es la resiliencia. De acuerdo. Secretaria, muchísimas gracias. Gracias, es un placer. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Lo valoramos particularmente este momento de tanta actividad en el servicio público, secretaria. Gracias, muy buenas tardes, buenas noches ya. Secretario de Salud, Jorge Antonio Martínez, viene vestido porque viene del viernes de las mujeres, viene de trabajar y se regresa seguramente a continuar. Jorge López, muchísimas gracias del Sistema de Protección Civil. Agradecemos de verdad la disposición de la especialista en análisis de riesgo volcánico del Centro Nacional para la Prevención de Desastres. Este programa especial tiene como propósito fundamental que todas y todos en el estado de Puebla estemos claros de que no podemos permitirnos dejarnos llevar por la falsa información,
por los rumores, las cadenas que corren en WhatsApp, muchas veces de manera inocente, tratando de contribuir a proporcionar información, cuando lo que están haciendo es confundirnos a todos nosotros. Estén pendientes, por favor, de las plataformas digitales, de los medios de comunicación que con responsabilidad todos los días difunden información consistente, real, acerca de lo que está ocurriendo con el volcán, con Don Goyo, nuestro Popocatépetl. Él va a estar allí y nosotros seguramente vamos a continuar admirando las estampas que nos ofrece todos los días. Solamente se trata de aprender a convivir con este tipo de eventos naturales para poder entender que nosotros estamos de paso y el volcán va a estar allí, secretario. Así es. Muchísimas Sin duda. gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas Gracias a todos Pedro. ustedes. Pasen muy buenas noches. Continuamos. CET Televisión presentó